Aprendo en casa, educación secundaria, segundo grado, matemática, semana 1, tareas de investigación en Internet. Iniciamos leyendo la siguiente situación. Tareas de investigación en Internet. Leticia y Alberto, estudiantes del segundo grado A, encuestaron a sus compañeras y compañeros para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo por las tardes en la escuela. Estas fueron las respuestas. Presentamos una tablita. A partir de la situación responde 1. ¿Entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes? 2. Construye un histograma y un polígono de frecuencias que representan la información sobre el uso del Internet. Fases para resolver la situación. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos el plan. 4. Reflexionamos lo desarrollado. 1. Comprendemos el problema. Esta fase te permitirá entender a qué se refiere el problema, identificar cuáles son los datos, identificar si hay suficiente información, etc. Para ello se recomienda leer y releer el problema hasta comprenderlo. 1. ¿Qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes del segundo grado A? Alternativas. A. El tiempo que dedican los estudiantes a investigar en Internet. B. El número de horas que dedican los estudiantes a investigar en Internet. C. El número de días que dedican los estudiantes a investigar en Internet. D. El número de horas que dedican los estudiantes a jugar en Internet. ¿Cuál es la alternativa correcta? Respuesta: el número de horas que dedican los estudiantes a investigar en Internet. La alternativa B. 2. ¿Qué cantidad de estudiantes respondieron la encuesta? Alternativas. A. 20 estudiantes. B. 30 estudiantes. C. 40 estudiantes. D. 50 estudiantes. Tenemos la tabla de respuestas a la encuesta. Podemos contar 1, 2, 3, pero no es lo recomendable. En la situación propuesta, podemos observar la cantidad de estudiantes que fueron encuestados. 5 filas por 8 columnas es igual a 40 estudiantes. Respuesta: la alternativa C. 3. ¿Qué es un histograma y un polígono de frecuencias? Alternativa A. El histograma y el polígono de frecuencias son gráficos estadísticos que representan a una población. B. El histograma es un gráfico estadístico que representa a datos agrupados. Se emplea columnas verticales para representar a las frecuencias. El polígono de frecuencias es un gráfico estadístico que se realiza uniendo los puntos extremos de cada columna. C. El histograma es un gráfico estadístico. Se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional al valor de la marca de clase. El polígono de frecuencias es un gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos extremos de la base superior de cada rectángulo en un histograma. D. El histograma es un gráfico estadístico. Se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional al valor de la frecuencia. El polígono de frecuencias es un gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo en un histograma. Debemos recordar: se tiene el histograma,
calificaciones obtenidas en la prueba, en el eje horizontal las calificaciones y en el vertical la cantidad de estudiantes. Son rectángulos o barras. Tenemos el polígono de frecuencias sobre salario de trabajadores, en el eje horizontal la marca de clase, en el vertical la cantidad de trabajadores. Para construir el polígono de frecuencias, construimos primero el histograma. Se entiende que estuvo de esta manera. En el primer rectángulo, 200 es la marca de clase y 25 el valor de la frecuencia absoluta. En el segundo rectángulo, 600 es la marca de clase, 15 el valor de la frecuencia absoluta. Como se observa, para trazar el polígono de frecuencias, se identifica el valor máximo de la marca de clase. Dicho de otra manera, identificamos el punto medio de la base superior de cada rectángulo y luego se trazan rectas. Eso es el polígono de frecuencias. La alternativa, la D. 4. ¿Qué te piden las preguntas de la situación? A. Saber el tiempo que dedican los estudiantes a jugar en Internet y elaborar los gráficos estadísticos con la tabla de distribución de frecuencias. B. Saber el tiempo que dedican los estudiantes en elaborar los gráficos estadísticos haciendo uso del Internet. C. Saber qué horas se dedican los estudiantes a investigar en Internet y construir un histograma y un polígono de frecuencias. D. Saber entre qué horas se dedican los estudiantes a investigar en Internet y construir una tabla de distribución de frecuencias. Observa las preguntas de la situación. 1. ¿Entre qué valores varía el número de horas que la mayoría de estudiantes le dedica a investigar en Internet? 2. Construye un histograma y un polígono de frecuencias que representen la información sobre el uso del Internet. Respuesta: saber entre qué horas se dedican los estudiantes a investigar en Internet y construir un histograma y polígono de frecuencias. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Esta fase te permitirá iniciar la búsqueda de las estrategias que te serán útiles para resolverlo o diseñar un plan de acción, preguntándote si has visto un caso parecido o si conoces algún método que te ayude a solucionarlo. 1. Describe los procedimientos que utilizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Respuestas: calcular el rango o recorrido, R. Calcular el número de intervalos de clase, K. Hallar la amplitud de cada intervalo, A. Elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Debemos recordar, el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El intervalo de clase está dado por todos los valores comprendidos entre el límite inferior y el límite superior. La amplitud del intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. 3. Ejecutamos la estrategia o plan. Esta fase te permitirá aplicar la estrategia elegida o el plan diseñado. Debes asegurar que cada paso esté bien hecho. De esta forma te acercas más a la solución. 1. Para agrupar datos, determina el número de intervalos K y el rango o recorrido R. K es igual a la raíz cuadrada de n, donde n es el número de datos. R es el dato mayor menos el dato menor. Resolución. Tenemos la tabla. Para calcular el rango, identifica en la tabla el dato mayor. En este caso, el dato mayor es 18 y el dato menor 0. Entonces,
el rango es igual a 18 menos 0. El rango es igual a 18. Para calcular el número de intervalos K, observa el número de datos, es decir, el número de estudiantes encuestados en la tabla. Ya lo dijimos, son 40 estudiantes. K es igual a la raíz cuadrada de n. N es el número de datos, que es 40. Raíz cuadrada de 40 es igual a 6,3 aproximadamente. Por lo tanto, aproximando al entero, el número de intervalos será 6. 2. Determina la amplitud del intervalo. A es igual a R entre K. R es el rango, K el número de intervalos. Y forma el primer intervalo. El límite inferior, L sub I, el límite superior, L sub I más la amplitud del intervalo. El primer intervalo, el límite inferior, cerrado al límite superior abierto. Resolución. Para determinar la amplitud del intervalo empleamos la siguiente fórmula. La amplitud A es igual al rango R entre el número de intervalos K. La amplitud, el rango ya calculamos, es 18. K, el número de intervalos, es 6. 18 entre 6 nos da 3. Por tanto, la amplitud del intervalo es 3. Para calcular el primer intervalo, toma en cuenta, el límite inferior es 0. El límite superior es igual al límite inferior más la amplitud. Como el límite inferior es 0, la amplitud es 3, 0 más 3 nos da 3. Por tanto, el primer intervalo cerrado por la izquierda en 0, abierto por la derecha en 3. 0 es el límite inferior, 3 el límite superior. Ya hemos calculado el primer intervalo, ubicamos, dijimos cerrado en 0 y abierto en 3. Aquí encontramos, por ejemplo, los valores 0, 1 y 2. Para el segundo intervalo, cerrado en 3, la amplitud del intervalo es 3. 3 más 3, 6. El tercer intervalo, cerrado en 6 más 3, abierto en 9. El siguiente intervalo, cerrado en 9 más 3, abierto en 12. El siguiente intervalo, cerrado en 12 más 3, abierto en 15. El último intervalo, cerrado en 15 más 3, abierto en 18. Los intervalos se pueden leer de otra forma. De 0 a menos de 3. El segundo intervalo, de 3 a menos de 6. El tercer intervalo, de 6 a menos de 9. El cuarto intervalo, de 9 a menos de 12. El quinto intervalo, de 12 a menos de 15. Y el sexto intervalo, de 15 a 18. 3. Halla la marca de clase de cada intervalo con la fórmula x sub i es igual al límite inferior más el límite superior entre 2 y luego completa la tabla de frecuencias. Hallamos la marca de clase de cada intervalo usando la siguiente fórmula que ya lo hemos mencionado. Calcula la marca de clase para cada intervalo y vamos completando la tabla. Por ejemplo, para el primer intervalo, el límite inferior es 0 y el límite superior es 3. De acuerdo a la formulita, se divide entre 2. 0 más 3 entre 2. 3 medios nos da 1,5. Es la marca de clase del primer intervalo. Para el segundo intervalo, el límite inferior es 3 y el superior 6. Sumando, 3 más 6 es 9. 9 entre 2, 4,5. La marca de clase del tercer intervalo, 6 más 9, 15. Entre 2, 7,5.
el siguiente intervalo. 9 más 12, 21. Entre 2, 10,5. 12 más 15, 27. Entre 2, 13,5. 15 más 18, 33. Entre 2, 16,5. Hemos calculado las marcas de clase de todos los intervalos. Para determinar la frecuencia absoluta, ordena los datos de menor a mayor o realiza el conteo en forma directa de acuerdo a cada uno de los intervalos. Por ejemplo, realizando el conteo directo se obtiene para el primer intervalo 10 estudiantes. F1 es igual a 10. Realiza el mismo procedimiento para calcular las demás frecuencias absolutas. Verificamos la frecuencia absoluta del primer intervalo. De 0 a menos de 3. Significa los números 0, 1 y 2. Ubicamos en la tabla 2, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 2. Contamos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La frecuencia absoluta del primer intervalo es 10. Trabajamos con el segundo intervalo. De 3 a menos de 6, es decir, los números 3, 4 y 5. Ubicamos 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 5, 4. Contamos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La frecuencia absoluta del segundo intervalo es 11. Con el tercer intervalo, de 6 a menos de 9, significa los números 6, 7 y 8. Identificamos 8, 7, 7, 6, 7. Eso es todo. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. La frecuencia absoluta del tercer intervalo es 5. Trabajamos con el cuarto intervalo, de 9 a menos de 12. Significa los números 9, 10 y 11. En la tabla, 11, 10, 9, 11, 10, 9, 10. Contamos cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La frecuencia absoluta del cuarto intervalo es 7. Con el quinto intervalo, de 12 a menos de 15, significa los números 12, 13 y 14. En la tabla, 12, 14, 14, 12 y 13. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. La frecuencia absoluta del quinto intervalo es 5. Veamos el último intervalo, el sexto. De 15 a 18 hay 1 y 2. Hemos completado las frecuencias absolutas de todos los intervalos. Al sumar las frecuencias absolutas nos da el total de encuestados, n igual a 40. Considerando los valores de la tabla de frecuencias, responde la primera pregunta de la situación. La primera pregunta de la situación es: ¿entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes? Para dar respuesta a esta pregunta, observamos la tabla de frecuencias.
el mayor valor en la tabla de frecuencias? Encontramos en el segundo intervalo, de 3 a menos de 6, 11. Observamos en la tabla de frecuencias que la mayor frecuencia, f sub 2, es igual a 11. Corresponde al intervalo cerrado en 3, abierto en 6, es decir, de 3 a menos de 6 horas. La mayor cantidad de estudiantes se dedican a investigar. 5. Construye un histograma con los datos de la tabla anterior. Tenemos el histograma ya construido. Para construir el histograma, ubicamos en el eje horizontal los intervalos de clase. En este caso es el uso de Internet en horas. En el eje vertical, la cantidad de personas. Para graficar la primera barra, por ejemplo, observamos en la tabla el primer intervalo, cerrado en 0, abierto en 3. En la tabla tenemos de 0 a menos de 3, cuya frecuencia es 10. Y lo representamos a través de un rectángulo vertical, tal como se muestra en el gráfico. Ahora veamos con el segundo rectángulo. El segundo intervalo de 3 a menos de 6. La frecuencia es 11. En el gráfico, cerrado en 3, abierto en 6, la frecuencia 11. El tercer intervalo, de 6 a menos de 9. La frecuencia es 5. Cerrado en 6, abierto en 9. La frecuencia 5. El cuarto intervalo, de 9 a menos de 12. La frecuencia es 7. Cerrado en 9, abierto en 12 es 7. El quinto intervalo, de 12 a menos de 15. La frecuencia es 5. Cerrado en 12, abierto en 15, frecuencia 5. El último intervalo, el sexto intervalo, de 15 a 18. La frecuencia es 2. Cerrado en 15, abierto en 18, frecuencia 2. Hemos construido el histograma. 6. Representa los datos de la tabla anterior mediante un polígono de frecuencias. Para construir el polígono de frecuencias, ubicamos en el eje horizontal los intervalos de clase, uso de Internet, en horas. En el eje vertical, la cantidad de personas. Para ubicar el primer punto, por ejemplo, observamos en la tabla del primer intervalo, cerrado en 0, abierto en 3, y su respectiva marca de clase, 1,5, cuya frecuencia es 10, y lo representamos a través de un punto medio del lado superior del rectángulo en el histograma, tal como se muestra en el gráfico. Con el segundo intervalo, cerrado en 3, abierto en 6, la marca de clase 4,5, es decir, el punto medio de la base superior del rectángulo. Continuamos de la misma manera. En el tercer intervalo, el punto medio. En el cuarto intervalo, el punto medio, que es la marca de clase. En el quinto intervalo y en el último. Ahora se unen los puntos con rectas. Tenemos el polígono de frecuencias, pero también tenemos el histograma. Quitamos el histograma para que nos quede solo el polígono de frecuencias. Reflexionemos sobre el desarrollo. ¿En qué otra situación se puede emplear un histograma para representar los datos? La respuesta es libre. A manera de ejemplo presentamos algunas respuestas. Cuando se da a conocer el número de horas que se dedican los estudiantes a leer. Cuando se da a conocer
el número de horas que se dedican los trabajadores a descansar, cuando se da a conocer la cantidad de horas que duermen los estudiantes del segundo grado. ¿Por qué es conveniente utilizar el histograma para organizar los datos del problema? También es respuesta libre. A manera de ejemplo presentamos la siguiente respuesta: porque permite visualizar de manera gráfica, fácil y ordenada los datos estadísticos. Debemos recordar, el histograma es un gráfico estadístico, se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional al valor de la frecuencia. ¿Cuál es la ventaja del polígono de frecuencias respecto al histograma construido? Respuesta libre. A manera de ejemplo presentamos la siguiente respuesta. Mientras el histograma permite visualizar de manera gráfica, fácil y ordenada los datos estadísticos, el polígono de frecuencias muestra con mayor claridad el comportamiento de los datos, permite identificar en qué intervalos las frecuencias ascienden o descienden. Debemos recordar, el polígono de frecuencias es un gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo en un histograma. Para seguir aprendiendo en casa, para trabajar en casa y afianzar tus aprendizajes, te invitamos a revisar las páginas 76, 77, 78 y 79 del cuaderno de trabajo de matemática Resolvamos Problemas 2, día 4, donde encontrarás otras situaciones similares que podrás resolver y desarrollar en tu cuaderno de trabajo, disponible en la sección Recursos de esta web. En la descripción del video vamos a dejar el enlace de Aprendo en Casa.